La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña reflexión introductoria a lo que es el catecismo, explicando la Constitución Apostólica Fidei Depositum, con la que el Papa Juan Pablo II promulgó este catecismo mayor de la Iglesia Católica, como lo explicamos. Hoy seguiremos con la exposición del prólogo, en donde se ponen las bases del catecismo. Este prólogo consta de 25 números y también es un prólogo que tiene 12 referencias marginales de donde el catecismo nos propone su investigación y sus referencias. Y antes del número 1 del catecismo, se ha elegido 3 textos de la palabra de Dios a los que el catecismo quiere hacer, en cierta manera, el fundamento de todo lo que va a ser el catecismo de la Iglesia Católica. Estas citas bíblicas tienen su importancia porque nos dan a entender cuál es el norte, ¿no? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es el norte del catecismo? ¿Por qué? Imagínense ustedes, a la hora de comenzar a escribir el catecismo pues, de la Iglesia Católica, en el momento de exponer tantas cosas, tantos temas, tanta historia, tanta doctrina, tantos conceptos, pues es muy normal la pregunta de los obispos, de los cardenales en comunión con el Santo Padre: ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a escribir esto? Sin duda alguna, al ver por dónde comienza el catecismo, es un indicativo de que, pues, en dónde se quiere poner el acento. Con esta manera como el catecismo inicia su explicación, nos deja saber desde antes del primer número dónde es el acento. El catecismo quiere desde este comienzo mostrar sus bases, ¿no? Desde el comienzo quiere ir a lo esencial. El catecismo vamos a verlo en la medida que lo vayamos estudiando, que es pues un documento que no se va por las ramas, ¿no? Siempre va a lo esencial, siempre va al punto. No quiere irse por cuestiones simplemente periféricas, ¿no? Los 3 textos que vamos a estudiar el día de hoy son 3 textos del Nuevo Testamento que nos van siempre a llevar a la base. Primer texto está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Es el diálogo entre Jesús y el Padre, el diálogo después de la última cena, en el que Jesús dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Vemos aquí cómo el catecismo, queridos amigos, su primera convicción, ¿no? Su primera convicción es la vida eterna. El sentido de la existencia consiste en que el hombre no camine a ciegas, sino que el hombre viva de cara a la realidad, que el hombre conozca a Dios, que el hombre conozca a su Padre, conozca de dónde ha venido y conozca a dónde va. Porque es muy claro, queridos amigos, vivir una existencia en una ignorancia completa de esto es vivir pues de espaldas a la realidad, ¿no? De espaldas a la realidad. Por ejemplo, como si alguno pues de nosotros no fuera consciente que tengo que trabajar para vivir, como si no fuera consciente de que si una persona no trabaja, pues no va a poder conseguir lo necesario para sobrevivir cada día. La persona que no piense así, pues está fuera de la realidad. Cuando el hombre vive de espaldas a Dios, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, pues vive simplemente de espaldas a la realidad. Vivir como si Dios no existiera, pues es una contradicción. Nosotros somos simplemente una criatura, pero usted imagínese una criatura que no hace referencia a su creador. Es algo como contradictorio. Por ejemplo, imaginémonos, queridos amigos, un autobús lleno de personas. Y durante el viaje, pues algunos de los pasajeros están recostados en su asiento, durmiendo todo el viaje.
están tranquilos, descansando todo el viaje. Otros pasajeros están pues viendo una película, otros pasajeros están escuchando música, otros están pues tratando de enamorar a alguna joven, algún joven, alguna persona, otros están tratando de conseguir un poco de dinero vendiéndole algunas cosas a los pasajeros, otros están buscando ser los protagonistas del viaje, ¿no? Tomando, por ejemplo, el micrófono y poniéndose a cantar o a dar indicaciones. Y así, pues, todas las personas que están dentro del autobús están haciendo algo. Pero, ninguno de los que están ahí se ha puesto a pensar, bueno, este viaje, ¿quién lo organizó? Ninguno se ha puesto a pensar, este autobús, ¿quién lo preparó? Ninguno tampoco se ha puesto a pensar, este autobús, ¿dónde me va a llevar? Tampoco ninguno sabe dónde me voy a bajar. Solamente van en el bus, pero no han reflexionado sobre nada de lo que es importante. Nadie se lo pregunta, nadie. Porque es posible que en esta vida, ¿no?, uno se dedique pues solo a subsistir. Es posible que en esta vida vayamos simplemente al ahí se va, al día a día, a ver hoy qué pasa, a darle para adelante, a descansar, a pasármela bien, pues a gastar el tiempo en cualquier cosa que aparezca en este momento, a buscar placer, pues a buscar más o menos dinero, a intentar destacar sobre los demás y ya. Pero el caso es que de una forma u otra, uno puede estar viviendo bajo una especie de droga, ¿no? De la droga de estar fuera de la realidad, la droga de salirse de la realidad, de no plantearse en mi vida, pues yo de dónde vengo y yo para dónde voy. Fijémonos, queridos amigos, cómo el siglo pasado, por ejemplo, este filósofo Karl Marx formuló aquella famosa acusación o sospecha contra la religión, diciendo que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Marx decía que la religión le saca al hombre de la realidad y lo hace vivir como drogado para que lo puedan así controlar desde las instituciones religiosas. Y le respondemos pues con toda certeza y seguridad a Marx que no es así, que realmente el opio del pueblo es el materialismo. Y perfectamente ocurre que el materialismo nos saca de la realidad de la vida, nos saca de la realidad de preguntarnos yo qué hago aquí, nos saca de la realidad de preguntarnos yo de dónde vengo y yo para dónde voy. Y por eso me propone sumergirme pues en la droga, en el alcohol, en una sexualidad malentendida. Claro que esto sí es un opio y fuerte, porque nos saca de la realidad y nos propone sencillamente solo vivir de momentos, de instantes pequeños de placer, renunciando a tener un verdadero sentido a nuestra vida. Por ejemplo, la mala política es el opio del pueblo. Cuando la política nos muestra unos ideales de confrontación unos con otros, de lucha, de poder, viendo muchas veces cómo las personas venden su conciencia, eso también es el opio del pueblo. No es cierto que la religión sea el opio del pueblo, porque la religión ha demostrado históricamente que es capaz de hacerle vivir al hombre más dignamente esta vida. No es cierto que el opio del pueblo es la religión. El opio del pueblo es una vida intrascendente, una vida egoísta, donde no se plantea el hombre de dónde viene, ni para dónde va, ni quién es, ni qué sentido tiene su vida. Por lo tanto, esta primera cita que nos da el catecismo en el prólogo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Con esto decimos que la vida del hombre, la vida eterna, la vida con mayúsculas, es conocer a Dios, es conocer la fuente de su vida. Y conocer a Jesucristo
porque es el enviado de Dios. Y eso es la vida. No solamente en el cielo vamos a tener esa vida eterna, sino que el cielo comienza aquí entre nosotros. El cielo está adelantado en esta vida en la medida en que comenzamos a conocer a Dios. En ese conocimiento de Dios que vamos teniendo en esta vida es donde nosotros comenzamos el cielo. De lo contrario, ¿no?, es que en esta vida, si no hemos comenzado a conocer a Dios, nos vamos a encontrar al momento de nuestra muerte, pues con un desconocido. No es lo mismo ser juzgados por un perfecto desconocido para nosotros que ser juzgados por nuestro amigo, por aquel que hemos tratado como padre, por aquel con quien hemos hablado, por aquel con quien hemos platicado, con quien hemos entrado en una relación profunda. No es lo mismo afrontar la muerte teniendo una relación íntima con Dios que no teniéndola. Simplemente, queridos amigos, no es lo mismo. Esta es la vida eterna. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, pero es imposible dar gloria a Dios sin conocerle. Lo primero es conocerle. Pero no solo un conocimiento teórico aquí en la cabeza, sino un conocimiento sapiencial. Un conocimiento que nos lo otorga el don de la sabiduría, que es ese saborear esa relación. Porque es imposible conocer a Dios sin amarle, y es imposible amarle y no seguirle. Por eso aquí el catecismo nos dice que Jesucristo pide que conozcamos al Padre y que lo conozcamos a Él. Es lo que el texto que estamos analizando como la primera base del catecismo nos pide: conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Este conocimiento sapiencial que nos da el don de la sabiduría es el conocimiento que nos lleva del conocer al amar y del amar a la entrega. Dice que coincidencia, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Por lo tanto, conocer al amor. Y del amor a la entrega total. Esto es, pues, lo que el catecismo en sus primeras líneas nos va a invitar. Ven a conocer a Dios. Este catecismo quiere, pues, abrirte las páginas de la Sagrada Escritura, quiere introducirte en la revelación de Dios, porque Dios no se te está escondiendo. Al contrario, Dios hace mucho tiempo te está buscando y quiere decirte muchas cosas. Dios quiere revelarte su intimidad. Y ponernos en marcha a estudiar el catecismo es una excelente oportunidad para que nosotros podamos conocer de una mejor manera a este Dios que se me ha revelado y que me está esperando. El segundo texto que el catecismo nos propone está tomado de la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta es la segunda convicción desde la que parte el catecismo. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios es bueno. Es muy importante esta convicción porque a causa del pecado el ser humano pues puede anidar una especie de sospecha o miedo a lo desconocido. Una especie de tentación en la que Satanás confundió verdaderamente a Adán y Eva, ¿no? Una sospecha de que Dios tiene intereses personales y egoístas, como si Dios no quisiera nuestro bien. Por eso Satanás le dijo a Adán y Eva: mira que Dios pues te ha prohibido comer de ese árbol, porque bien sabe que si comes de este árbol seréis como dioses. Seréis como dioses. Dios no quiere
tener competencia. Es la tentación de esta sospecha que el hombre puede tener de Dios, ¿no? Dios, por lo tanto, queridos amigos, necesitamos desenmascarar esta tentación. Dios no es competencia de nadie. Dios es bueno. Dios no tiene otra razón ni para crearnos, ni para llamarnos, sino el amor. El amor. Por lo tanto, debemos quitar de nuestra vida toda sospecha, quitar de nuestro corazón toda sospecha para comprender que Dios es amor. Dios no viene nunca a sofocarnos. Dios no viene nunca a quitarnos la vida. Dios no viene a irrumpir mi libertad. Eso es absolutamente falso, ¿no? Pero Satanás lo usa como tentación para mi vida y me quiere siempre poner, pues, adversario a Dios. Dios, por lo tanto, lo que quiere y lo que pide es que me deje amar. Que me deje amar. Que me deje abrazar por Él. Que yo logre en mi vida descubrir todos esos regalos que constantemente me está dando. Dios me pide, pues, que cumpla los mandamientos, por ejemplo, y en realidad me está dando el camino del bien. Porque el cumplir los mandamientos no es un bien para Dios, es un bien para mí. Por eso me los ha dado. Por ejemplo, queridos amigos, un niño pequeño que piensa que estudiar es hacerle un bien a su papá. No, estudiar no es hacerle un favor a tu padre, es hacerte un favor a ti mismo. El niño piensa, es que mi padre me obliga a estudiar, es que mi padre me lleva a la escuela, es que mi padre me está diciendo que haga algo que yo no quiero. Pero en el fondo, eso que el niño está haciendo al ir a la escuela y estudiar, el único beneficiario es él, no el padre. Cuando un niño saca buenas notas en la escuela, normalmente los papás van y le compran un regalo de felicitación. Pero en el fondo, pues no debería de ser así. No debiera de ser así. El que debiera comprar un regalo es el hijo al papá, para agradecerle por haberle llevado, animado, obligado a que estudiara y sacara buenas calificaciones. Por lo tanto, queridos amigos, cuando Dios me pide, en realidad lo que está haciendo es dándome. Dios no me quita mi libertad, sino que en realidad me está permitiendo ser libre. Entonces, partimos de la primicia. Dios quiere mi salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. En consecuencia, Dios sufre, ¿no? Si pudiésemos usar esta palabra, Dios sufre al ver cómo algunos hombres, pues, rechazan la salvación que Él les ofrece. La no salvación del hombre, la posibilidad de que alguno se pierda, de que alguno se condene, pues le nace y le duele a Dios. ¿Cómo ve que algunos hombres pues no se dejan querer? Que algunos hombres no se dejan amar. Y eso duele. Por ejemplo, veamos cómo tantos padres se esfuerzan por darle el bien a sus hijos, ¿no? Y sus hijos, en respuesta a todo ese bien que ustedes les dan, pues les pagan obrando mal. Y no pueden hacer nada por ellos, porque no pueden violentar su libertad. Y te esfuerzas siempre por hacer el bien con ellos y recibes el mal, Dios nos quiere querer, pero quiere también que nosotros le queramos. Dios no quiere salvarnos contra nuestra libertad, sino que quiere que la salvación sea gratuita, sí, pero libre también, ¿no? Porque tiene una relación con nosotros de libertad. El hombre se va a salvar si quiere. Dios se la regala gratis si quiere, pero no lo obliga.
nunca lo obliga. Y el tercer texto que usa el catecismo para ponernos como base al inicio está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el camino de salvación que Dios ha trazado para el mundo. Es decir, Dios se ha revelado, Dios ha mostrado un camino de salvación y ese camino se llama Jesucristo. Sería erróneo el planteamiento de decir que hay otros caminos, hay otras religiones donde uno se pueda salvar. No es correcto este planteamiento, no es correcto. Porque hay que distinguir entre una religión revelada por Dios, como es el cristianismo, y una religión natural que en el fondo ha nacido de la sensibilidad del hombre que busca a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo una religiosidad que nace de la sensibilidad del hombre que busca a Dios, que sea Dios mismo el que venga y se le revele a ese hombre, el que venga a nosotros y nos muestre el camino para llegar a Él. Esto no es lo mismo. Por lo tanto, esta afirmación de que todas las religiones son iguales no es verdadera. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Dios ha hecho un camino concreto para llegar a nosotros. Y lo ha hecho en Jesucristo. Y con eso no estamos despreciando a las demás religiones, con quienes estamos llamados a tener una relación de colaboración, de hermandad. Pero no equiparamos todo. No todo es lo mismo. No todo es igual. Estamos en una cultura donde se tiende a veces, con el pretexto de no discriminar, y se tiende muchas veces pues a no diferenciar. No es lo mismo discriminar que diferenciar, que distinguir. Con lo cual, no se discrimina, no se desprecia cuando se hace una distinción. Pero nosotros reconocemos en Jesucristo al Dios que se revela, al Dios encarnado que ha llegado a nosotros como vida del mundo. Somos conscientes que los hombres creyentes de otras religiones pueden salvarse, sí, ¿no? Pueden salvarse, porque han sido fieles, por ejemplo, a lo que han conocido en su conciencia, ¿no? A lo que su conciencia les ha permitido conocer como verdad, cuando obran el bien en razón de su conciencia. Pero aunque ellos no lo sepan, y lo sabrán después en la vida eterna, es que quien los ha salvado es Jesucristo. Que Jesucristo ha sido el Salvador de todos, de los que lo hemos conocido y de los que no lo han conocido. Incluso estos hombres de buena voluntad, que aunque no hayan tenido la suerte de verlo, de conocerlo, de haber escuchado de él en plenitud, pero se han esforzado por hacer el bien y por seguir su conciencia, Cristo les ha llevado a la salvación también. Por eso el texto del catecismo dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Por lo tanto, no creemos en ese relativismo religioso. Tampoco creemos en la intolerancia religiosa. Tampoco creemos en el fundamentalismo religioso. Pero el error más extendido hoy día, pues en nuestras sociedades, especialmente aquí en Occidente, pues es haber llegado a una sociedad relativista, a una religiosidad relativista, que nos dicen, que nos predican, pues que todas las religiones son iguales, que todo es lo mismo, que basta con creer y ya uno se salva, ¿no? Que no se necesita de nadie para relacionarse uno con Dios, que Dios conoce todo, por lo tanto yo no necesito confesarme de nada, etcétera, 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 de sofismas y sofismas
y que nos van proponiendo las diferentes religiones que día a día van naciendo en Occidente. Por otro lado, tenemos los fundamentalistas, que nos proponen vivir todo de una manera radical, ¿no? Intransigente, sin diálogo, sin comprensión. No, nosotros nos encontramos en la mitad, ¿no? Como un sándwich en la mitad, donde muchas veces somos agredidos por las propuestas de ambos lados. Nos agreden los relativistas y nos agreden los fundamentalistas. Pero al mismo tiempo, nosotros, los que estamos ahí en la mitad, pues estamos llamados a crear relaciones de amistad con estos hombres y mujeres de otras confesiones religiosas, así como también relaciones de amistad con estos hombres y mujeres de las confesiones cristianas, llamados siempre a buscar la unidad. Después de haber leído, queridos amigos, estos 3 textos que nos introducen, ¿no? Que nos introducen al catecismo en general, que nos ponen las bases fundamentales, lo esencial, pues entonces entramos el día de hoy a estudiar el primer número del Catecismo de la Iglesia Católica. Para los que tienen ahí su catecismo, dice: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. El número 1 del catecismo dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llega a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. La primera parte de este número 1 pues nos hace referencia a unos atributos de Dios. Esto es bellísimo. Dios, cómo se va ya desde el número 1, nos lo va la Iglesia mostrando. Atributos de Dios. Dios es infinito, Dios es perfecto y Dios es bienaventurado en sí mismo, es decir, Dios es completamente feliz. La afirmación que se hace aquí en este número 1 del catecismo es que Dios, teniéndolo todo, por pura bondad, ha creado libremente al hombre. ¿No? La pregunta que nace aquí de cada uno de nosotros es: yo, ¿por qué existo? ¿Yo qué hago en esta vida? La primera cosa que me dice el catecismo es que tú estás aquí no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te amó por pura bondad. No era que Dios estuviera aburrido y se le ocurrió crear. Estoy aquí por pura bondad, porque Él vive la plenitud del amor, porque Él desborda su plenitud de amor. Podríamos no existir. Es más, lo lógico sería no existir. Pero Dios ha querido compartir su gloria y la ha querido compartir conmigo. La ha querido compartir con nosotros. Saber esto es muy importante, queridos amigos, porque es imposible que en esta vida demos lo mejor de nosotros mismos si no tenemos conciencia de dónde venimos. Por eso muchas personas viven esta vida con, pues, al ahí se va, ¿no? Como decía yo al inicio, en una ignorancia total de la vida, porque no tienen conciencia de dónde vienen. Cuando uno no conoce que viene del amor de Dios, que ha sido creado por amor y que su destino es el amor, entonces
entonces no es capaz de dar lo mejor. Pero cuando uno conoce que viene del amor y que va hacia el amor, entonces es capaz de dar siempre lo mejor. Con sus personas, en sus trabajos, en sus estudios, en sus relaciones, siempre va a dar lo mejor. De lo contrario, pedirle a alguien que no ha recibido esta noticia, que no tiene esta convicción, pedirle a alguien que piensa que su vida es solo fruto de la evolución ciega o de una combustión, o que su vida es simplemente fruto de un átomo más, pedirle a esa persona que tenga heroísmo de entrega en el amor, pues es como pedirle peras al olmo. No se le puede pedir nada. Solo cuando uno sabe que viene del amor y que quiere regresar al amor, es cuando uno es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Esto tiene muchísima importancia, queridos amigos. Aquí nos estamos jugando simplemente la felicidad del hombre. Continúa el número 1 del catecismo diciendo que por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Es decir, Dios no está parado, Dios no está lejano. Él sale a nuestro encuentro en todo momento y en todo lugar. Y a veces a tiempo y a veces a destiempo, ¿no? Pero sale al encuentro, personalmente o a través de muchos medios. La iglesia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros sacerdotes. Lo que pasa es que los hombres le damos muchas largas a este llamado de Dios. Dios se nos aparece hoy y nosotros le decimos, mejor regresa mañana. Pero ¿sí? Los que nos aman nos demuestran que no se cansan de llamarnos. Ese papá que siempre le está dando el bien a sus hijos, aunque los hijos le paguen mal, no se cansa de seguirle dando el bien. Y así es Dios. No se cansa de buscarnos en cada momento porque solo quiere nuestro bien. Y sigue el catecismo explicando de qué forma lo hace Dios. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llega a la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Vemos aquí cómo Dios sigue nuestra pista, ¿no? Dios tiene muchos caminos, pero el camino principal, el camino que ha sido ofrecido para el mundo, para todos nosotros, es Jesucristo, camino, verdad y vida. Jesucristo es, pues, el mediador por el cual Dios viene a nosotros. Es Dios mismo que viene a nosotros. Y la iglesia se va a convertir en esa prolongación de Jesucristo. Ella es su cuerpo místico. Cristo es su cabeza, ella el cuerpo. Y a través de esa iglesia, nosotros también escuchamos la llamada de Dios. Se escucha mucho por ahí, pues esa iniciativa moderna de estos jóvenes europeos que dice, Cristo sí, iglesia no. Pero la verdad es que no existe Jesús sin iglesia, ni tampoco existe iglesia sin Jesús. Dios te habla hoy a través de la iglesia. Recordemos la parábola que la tradición llama del famoso rico Epulón, donde el rico Epulón pedía a Abraham que mandase, ¿no?, a alguien a avisar a sus familiares para que no siguieran viviendo ese estilo de vida y no se fueran a condenar en esas llamas de perdición. Y Abraham le dice, no, ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Pero si no los escuchan a ellos, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no lo harán ni aunque resucite muerto. Dios me habla siempre. Pero no esperes
tener visiones. No esperes ángeles visitándote ahí en tu habitación o por todas partes. No esperes y vivas tu vida cristiana esperando manifestaciones extraordinarias. Dios te habla a través de la vida ordinaria, a través de la iglesia. Dios te habla a través de los instrumentos que Él ha puesto en tu vida. Tus padres, tu iglesia, tus maestros, tus sacerdotes, tus consejeros. Y te convoca para que de ellas recibas a Jesucristo. Y Él sea camino, verdad y vida. Para que la adopción por medio del Espíritu Santo vivas como un hijo y así como hijo heredes el cielo. Nuestra meta, queridos amigos, es el cielo. Es lo que nos manifiesta este primer número del Catecismo de la Iglesia Católica. Sin esto, estamos frustrados. Si nuestra meta no es el cielo, nuestra vida es frustración. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve ganar todo y tenerlo todo si pierde la vida eterna? No me sirve de nada todo lo que tengo. Por lo tanto, Dios no para en este empeño. Dios es constante en llamarnos y está ahí a la puerta esperando. Termino esta exposición del día de hoy con el texto precioso del Apocalipsis que nos va a abrir entonces este estudio largo que nos espera del Catecismo de la Iglesia Católica. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Así es, queridos amigos, pues, como da inicio el Catecismo, que poco a poco estaremos estudiando con un esfuerzo grande entre todos nosotros, tanto los que lo exponemos como quienes nos van siguiendo y nos van escuchando, para comprender mejor nuestra fe católica.